Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Le doy gracias al Señor que nos concede la bendición una vez más de poder estar aquí en esta tarde, de poder compartir una vez más de este precioso Evangelio del agua y el Espíritu, la justicia de Dios. Es muy importante que nosotros podamos entender verdaderamente acerca de la salvación que Dios nos ha dado a través de todas las Escrituras. El único propósito de Dios es hablarnos únicamente de Jesucristo, para que todos los seres humanos puedan comprender perfectamente la gracia, la salvación que Dios nos ha dado, la justicia que ha traído a este mundo a través de Jesucristo. San Juan 5:39 dice: Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os da la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente, cuando Jesucristo le dice estas palabras, les dice a todos los maestros, a todos los escribas, a todos los intérpretes de la ley, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente, el pueblo de Israel, ellos eran intérpretes, eran los maestros de aquel entonces, estudiaban, se la sabían literalmente, pero encontraron a Jesucristo, encontraron el Evangelio, encontraron lo más importante, que es la gracia de Dios. El pueblo de Israel solo veía la Biblia literalmente. Jesucristo ha dicho: las palabras que yo hice son espíritu y son vida. Ellos leían únicamente la letra. La letra. Y al leer la letra, no encontraban la vida. Al leer la letra, no encontraban el espíritu. Dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros verdaderamente esa justicia que ha traído el Espíritu, esa justicia que ha traído la gracia, la justicia, el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso, es muy importante que nosotros podamos entender perfectamente acerca de lo que es la justicia de Dios, el Evangelio del agua y el Espíritu. Es muy importante que encontremos en cada libro, en cada página, en todos los libros de la palabra de Dios, solo está Jesucristo, el Evangelio. Por eso, cuando Jesús le dice a los escribas, a los maestros, escudriñad las Escrituras,
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues ellos tenían las escrituras, pero nunca encontraron el testimonio de Dios. A Jesucristo. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a leer Génesis, ¿de qué nos quiere hablar? ¿Cuál es el objetivo principal de Génesis? ¿De quién nos quiere hablar Génesis? Jesucristo ha dicho que las escrituras dan testimonio de mí. Dan testimonio. Entonces, si usted lee Génesis, pero no ha encontrado el testimonio de Jesucristo, se ha perdido de lo más importante. Se ha perdido de la obra que todo el mundo pueda encontrar y conocer. Por eso es importante que nosotros podamos comprender como Cristo ha dicho: las escrituras dan testimonio de mí. Si usted lee Éxodo, ¿qué tiene? ¿A quién tenemos que encontrar en Éxodo? No es la letra, es el espíritu. Dice que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. Dios quiere únicamente que nosotros y que todos los que leen la Biblia encuentren el espíritu, que es Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo les ha dicho a los maestros: escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero los maestros estudiaban, la leían, pero nunca encontraron el testimonio de Dios a través de su palabra. No. Ellos solamente veían la letra, y en la letra se quedaron y en la letra murieron. Si usted lee Números, Deuteronomios, si usted lee todo el Antiguo Testamento, ¿de quién nos quiere hablar? Todo el Antiguo Testamento, Salmos, Cantares, Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el principio, el fin, el alfa, la omega, el primero y el último, el que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, nosotros necesitamos poder comprender únicamente acerca de lo que la Biblia quiere dar testimonio: Jesucristo, el Evangelio. Por eso, en esta ocasión, yo a la palabra del Señor, tengo mi Biblia abierta en Génesis, el capítulo 12, que dice así de la siguiente manera. Versículo 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años, 75 años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. En esta tarde, yo quiero continuar hablando acerca de lo que es realmente el propósito de la ley. Estuvimos compartiendo el día de ayer acerca de que Cristo se hizo maldito. Pero en esta tarde quiero seguir hablando desde otra perspectiva de la palabra de Dios, desde Abraham, de la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Como les dije, en la Biblia, el único propósito de Dios es únicamente hablar de Jesucristo. Entonces, si toda la dice que está Jesucristo, en toda la Biblia está Él, pero encontramos a Jesucristo realmente así tan fácil en el Antiguo Testamento. Lo encontramos, está escondido Jesucristo. Por eso que la Escritura dice que hay que inquirir, indagar, analizar, escudriñar, ya que Jesucristo ha dicho que las Escrituras hablan de Él, dan testimonio de Él. Los maestros, los escribas estudiaban, pero no encontraron el testimonio, no encontraron a Jesús. Pues en esta ocasión yo quiero presentar el Evangelio a partir de la bendición de Abraham, a través de este capítulo que hemos leído. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, cuando Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. Miren, yo quiero que entendamos, cuando la palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando dice la palabra, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿qué quiere decir? Realmente, del Evangelio del agua y el Espíritu. Nada más. La bendición de Abraham se encuentra en la justicia de Dios. La bendición de Abraham se encuentra en el Evangelio del agua y el Espíritu. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. La bendición de Abraham solo se encuentra en la justicia de Dios. Jesucristo ha dicho, las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras hablan de Él, dan testimonio de Jesucristo. Por eso, que Abraham fue bendito solo por Jesucristo. Abraham fue bendito solo hacia la justicia de Dios. Pero antes de la bendición, ¿qué era Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre impío, idólatra, era un babilonio, residía en Babilonia, donde tenían muchos ídolos, pero sin embargo él comprendió en el mundo que él estaba maldito.
Él comprendió su verdadera condición delante de Dios, que él era una persona maldita delante de Dios, destinada a la condenación eterna, destinado al juicio eterno de Dios. Cuando Abraham encontró la gracia de Dios, fue porque él creyó a Dios. Dios se le aparece: sal de tu tierra, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, y él le creyó. Dios comenzó a bendecir a su siervo. Dios comenzó a decir a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a leer otro versículo. En el mismo Génesis, dice la palabra del Señor, en el capítulo 22, versículo 18, dice de la siguiente manera: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Nosotros necesitamos poder entender, desglosar qué significa en tu simiente. Mire, en tu simiente significa en Jesucristo. En Jesucristo. Dios quiere bendecir a todo el mundo en la simiente de Abraham, que significa en la simiente de Jesucristo, que significa Espíritu. Por eso, miren, Gálatas capítulo 3, voy a dar lectura. Y es lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren, otra vez, 14, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Radica únicamente en el Evangelio. En tu simiente bendeciré todas las naciones de la tierra. Está hablando únicamente Jesucristo. En Jesucristo, Dios ha querido bendecir a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, en Jesucristo, Dios ha querido bendecir al pueblo judío, primeramente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasó con el pueblo judío cuando apareció Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo trató Jesús a su pueblo? ¿Eran benditos realmente? Porque acá dice la palabra de Dios que en la simiente de Abraham Dios no solo quiso bendecir a los gentiles, sino también a los judíos. ¿Aceptaron a Jesucristo? Lo rechazaron a Jesucristo.
Para que los judíos pudieran recibir a Jesucristo, ellos necesitaban poder entender su juicio, su maldición, que estaban bajo el juicio, que estaban bajo la ira de Dios. Eso era lo que los gentiles, lo que los judíos necesitaban poder entender en su corazón, que ellos eran pueblo maldito delante de Dios. Pero no, ellos no entendieron de esa manera. Entendieron que ellos eran benditos porque tenían la ley, porque guardaban los mandamientos, porque cumplían las estrictas medidas de la ley. Y de esa manera ellos se presentaban ante Dios. Por eso, cuando menciona en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando solo en Jesucristo, en el Evangelio. Pero todo el mundo, ¿cómo estaba? ¿Cómo se encontraba el mundo? El mundo, sin la simiente de Abraham, el mundo se encontraba bajo el maldito, bajo la condenación, bajo el juicio de Dios. Así se encontraba el mundo. Por eso, miren lo que dice Hechos. Hechos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, verso 25 al 26. Mira lo que dice. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, los descendientes de Abraham, los descendientes de los patriarcas, dice acá, este es el mensaje de Pedro. Pedro les está diciendo que a vosotros primeramente, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea, para que se cumpla la bendición de Abraham a través de la justicia que Dios estableció. Pero, ¿qué sucede? ¿Realmente el pueblo aceptó esa bendición? ¿El pueblo de Israel aceptó esa bendición de parte de Dios? Ellos no aceptaron. Lo que está diciendo Pedro les está hablando acerca de la simiente. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Pues Jesucristo. El evangelio de la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu. Dios quería bendecir a su pueblo en su justicia que Dios había preparado. Pero ¿cómo recibió el pueblo? ¿Consideraban que eran pecadores? ¿Se consideraban indignos realmente? Ellos nunca se consideraron como un pueblo maldito. Ellos decían, y nuestro Padre es Dios. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo a ellos? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así está tratando Jesucristo a su pueblo, a los judíos. Ustedes son malditos. Necesitan entender que están bajo la maldición de Dios. Pero ellos no entendían esa parte. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham y nuestro padre es Dios, no somos hijos de fornicación. Pero de enseñar, ustedes son malditos delante de Dios. Pero ellos no comprendían acerca de su maldición.
Ellos lo único que entendían que eran benditos porque tenían la ley. Por eso que ellos decían guardar y cumplir el mandamiento de la ley. Dios, para que pueda venir la luz a la tierra. ¿Qué había primero en la tierra? Antes de que Dios diga sea la luz, ¿qué hubo en la tierra? Tinieblas, desorden, vacío, caos, tinieblas. Esa era la maldición de la tierra. Ese era el estado espiritual del mundo entero. La tierra, cuando toda la tierra estaba maldita, Dios ha dicho, y dijo Dios, sea la luz. Entonces la luz vino por causa de las tinieblas. La luz vino por causa del caos de las tinieblas. Entonces, la bendición de la tierra, ¿cuál es? La luz. La bendición de todo el mundo es la luz. Entonces, cuando Dios ha dicho a Abraham, en tu simiente, bendeciré. Pero el mundo entero, ¿qué necesitaba poder entender primeramente? El mundo entero necesitaba poder entender primeramente su condición pecaminosa, sus tinieblas, la ley. Porque es imposible que los seres humanos podamos guardar, cumplir la ley. Entonces, cuando Dios da la ley para que el mundo entero comprenda que está bajo maldición. El mundo dice, si yo guardo la ley, seré bendito. Si yo guardo los mandamientos, seré bendito. Porque la Biblia menciona las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Por eso, ¿cómo se presentó el pueblo judío? ¿Cómo se presentó el pueblo de Israel delante de Dios según la ley? Ellos no se presentaron como malos. Ellos no se presentaron como malos, sino se presentaron como benditos de que sí guardaban y que sí cumplían. Voy a leerles una historia. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Mira lo que dice. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le... Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado fe. Realmente, ¿qué le habían enseñado los maestros, los sacerdotes, los escribas? Fueron los maestros, los ancianos, dice la palabra, que los judíos
que unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos le han dicho, él es digno de que le sanes a su siervo, está muy enfermo. Este romano ama nuestra nación y nos ha hecho una sinagoga. Ha edificado una sinagoga para que nosotros prediquemos y por lo tanto es digno de que le cumplas esta petición. Miren, ¿qué le enseñan estos judíos? ¿Y qué enseñaban estos judíos? Los judíos han enseñado que si guardas el mandamiento, que si cumples el mandamiento, serás digno de que Dios te bendiga. Serás digno de que Dios te bendiga todo lo que tú pidas. Pero así enseñaban los maestros de la ley, así enseñaron todos los fariseos, todos los judíos. De esa manera ellos practicaban esas cosas. Como este centurión ha recibido sus enseñanzas según la justicia de la ley, este era un hombre que amaba a los judíos, amaba a la nación judía, y este hombre había hecho una sinagoga. La había edificado, solamente le dio las llaves al rabino para que vaya y predique. Se las hizo para él. Y ellos le han dicho, y por eso es digno de que le sanes a su hijo. Esa es la religión. Ese es el pueblo que no entiende que está bajo maldición, que no entiende que es un pueblo maldito delante de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de la ley de Dios. Por eso dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando Dios ha dado su ley, Dios no ha dado su ley para que todo el mundo la cumpla, para que todo el mundo se presente ante Dios como bueno, como bendito, como un hijo obediente. Dios no ha dado su mandamiento para que los seres humanos se presenten como buenos ante Él. Si los seres humanos se presentaban como buenos ante Dios a través de la ley, entonces en vano hubiera venido Jesucristo. Por eso cuando Dios ha prometido a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra, está hablando únicamente en Jesucristo. Mejor dicho, si el mundo entero comprendía que estaba maldito, si el mundo entero comprendía que estaban bajo el juicio de Dios, la bendición de Abraham, la simiente de Abraham, que es Jesucristo, les alcanzaría a ellos también. Les alcanzaría también a todos ellos. Por eso que es importante la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu, es la bendición de Abraham a todas las naciones y a todas las generaciones de todo el mundo. Si entienden primeramente su condición, si entienden primeramente su necesidad. Por eso le decía, para que venga la luz, ¿qué hubo primero? ¿Luz o tinieblas? Era tinieblas. Para que venga Jesucristo, ¿qué había primero? El pecado, la ley. La ley señala el pecado. La ley es la condenación. La ley es la que da culpabilidad. La ley es la que no tiene misericordia. Como veíamos ayer, pasó sacerdote, pasó levita, han mirado a aquel hombre y han pasado de largo. La ley ha venido para eso. Aquí hay este hombre. Este hombre. Realmente, ¿cómo? Viene a Jesús. Cuando él se entera que Jesucristo está viniendo hacia su casa, le mandó a decir con unos amigos: no vengas a mi casa. Por favor,
casa, porque no soy digno. Eso no le enseñaron los maestros, eso no le enseñaron los escribas, eso no le enseñaron sus pastores que le estaban guiando. Por eso dice en el versículo 4 del capítulo 7 de Lucas: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué significa? No soy digno. Soy maldito. No puedo cumplir tus leyes. No puedo cumplir tus mandamientos. No puedo guardar todos los mandamientos de tu ley. Soy maldito. No soy digno. No entres bajo mi techo. Significa, lo único que soy un hombre pecador. Soy un hombre que lo único que sale del corazón es las tinieblas. Pero ten misericordia. Ten misericordia. Dígale. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Este centurión tenía a su mando 100 soldados romanos. Le digo a mis soldados que hagan esto y lo hacen. A mi siervo, haz esto o deja de hacerlo y lo hace. Por lo tanto, di la palabra y lo que tú digas, eso yo lo creeré. ¿Qué dijo el Señor? Dice que dijo: no he visto tanta fe en todo Israel. No he visto una fe como la de este hombre. Mire, mire. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado. ¿Y qué eran entonces los judíos? ¿Qué tenían? Si no tenían la fe, realmente ellos eran malditos. La diferencia era que ellos no se daban cuenta. Ellos no entendían que estaban malditos delante de Dios. Ellos solo comprenden que son benditos. Ellos solo entienden: soy bendito porque yo guardo, yo cumplo, yo sí. Por eso el fariseo vino: Señor, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy mentiroso, no soy como los otros hombres injustos, ladrones, ni como este que está aquí. Yo diezmo de todo lo que gano. Dice la palabra del Señor que de esa manera se presentó este fariseo, pero Dios ni siquiera escuchó, ni lo miró, ni lo atendió. Sin embargo, aquel publicano que no se pasó adelante, sino que se quedó en la parte posterior, con la cabeza cabizbaja, ha dicho: Dios, y se golpeaba el pecho: sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Entonces, ¿cómo se presentó el publicano? ¿Como bendito? ¿Como bueno? El publicano no se ha presentado como una persona bendita. Él se ha presentado como una persona maldita que no puede cumplir, no puede guardar. Pero el fariseo se ha presentado como un bendito, porque él dice que si guarda, que si cumple el mandamiento de la ley. Que estamos bajo juicio, sentenciados a la ira de Dios. Por eso el pueblo de Israel no es pueblo bendito. El pueblo de Israel necesitaba entender que estaban malditos. Por eso, para que la bendición de Abraham alcanzase a ellos. Por eso, ¿qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho?
Pedro. Vamos a volver a leer otra vez lo que dice Pedro. Miren, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De esta manera, Pedro les está predicando a todos esos, en su primer discurso, a toda esa multitud de fariseos, a todos les está predicando. Le dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entendamos esto: en tu simiente significa en Jesucristo. Dios quería alcanzar a su pueblo como el pueblo escogido. En Jesucristo Dios quería bendecir a todos los judíos. ¿Qué ha pasado? Dice: a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, Jesucristo, a bendecir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo se ha presentado? Pero el pueblo de Israel, ¿cómo se ha presentado realmente delante de Dios? Ellos solo se han presentado como buenos, como el fariseo. No soy ladrón, no soy mentiroso, adúltero, no soy como nosotros, ladrones injustos. Yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, y de esa manera, ellos no están entendiendo que son un pueblo maldito. Ellos dicen: somos. Por eso, yo pertenecía a una denominación donde se bendecía al pueblo de Israel, que ellos son pueblo bendito. Judíos que veían, lo bendecían. Y querían que ese judío lo bendiga a ellos. Todo judío que veían quería que los bendiga. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ha dicho el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 9? Pues ya hemos acusado que judíos están bajo el pecado. ¿Qué está diciendo? Judíos y gentiles son malditos pues delante de Dios. Están bajo el juicio, están bajo la ira de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo que ellos son benditos. El apóstol Pablo está diciendo que judíos y gentiles están bajo el pecado. Entonces, si están bajo el pecado, ¿por qué voy a dejar que un judío me bendiga si está bajo el pecado? Si no tiene la simiente de Abraham, no ha recibido la justicia de Dios. Lo que ellos necesitan entender es primeramente que están bajo el juicio, que están bajo la condenación. Tanto judíos como gentiles están sentenciados al mismo destino, a la condenación eterna. Y si están sentenciados a la condenación eterna, pues no son benditos. Entonces, cuando Dios ha dicho: en tu simiente todas las naciones de la tierra, significa en Jesucristo, en el evangelio del agua y el espíritu. En este evangelio Dios quiere bendecir a todas las naciones de todo el mundo entero, tanto judíos como gentiles. Pero no me voy a dejar que me bendiga si no ha nacido de nuevo. Él es un impío y pecador. Él no tiene la gracia, él no tiene el evangelio, él no tiene la salvación de Dios. Por tanto, él no tiene la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es Jesucristo. Mira lo que dice. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Dice así. Verso 16.
3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vuelvo a repetir el versículo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando dice, en tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿En qué simiente? En Jesucristo. En el Evangelio del agua y el Espíritu. En el Evangelio de la justicia de Dios es que Dios me ha bendecido. Maldito, yo comprendí que por la ley era un hombre maldito, que por el mandamiento estaba sentenciado al infierno, sentenciado a la condenación eterna, por el mandamiento. Pero cuando entendí mi maldición, entonces llegó la bendición de Abraham en mi corazón, mejor dicho, el Evangelio del agua y el Espíritu. El Cordero de Dios, la justicia que Dios envió hace más de 2000 años a Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, para pasar los pecados de todo el mundo al Cordero de Dios. Por eso Juan ha dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó al Calvario y en el Calvario dijo: consumado es, se acabó. ¿Qué se acabó? El pecado del mundo. Y murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y juntamente con Él nos resucitó. Fuimos bautizados en su bautismo, en Él fuimos bautizados, en Él hemos resucitado y con Él nos ha sentado a la diestra de su Padre. Juntamente con Él nos ha sentado a la diestra de su Padre, juntamente con Jesucristo. Por eso que la bendición de Abraham en realidad es Jesucristo. La simiente de Abraham solo es el Evangelio. En este Evangelio Dios está alcanzando a todo el mundo, a muchas almas, a muchos países de todo el mundo. Está alcanzando la simiente de Abraham, mejor dicho, el Evangelio del agua y el Espíritu. Pero el pueblo de Israel entendió que estaba maldito. El pueblo de Israel comprendió que estaba bajo el juicio, sentenciado a la ira de Dios. Ellos no entendían. Ellos solamente decían: nosotros sí guardamos, nosotros sí cumplimos el mandamiento, nosotros sí andamos conforme a la ley. Porque ¿cómo se presentó el apóstol cuando no era apóstol? Era Saulo de Tarso. Filipenses 3:6. ¿Qué dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. De esa manera se presentó el apóstol Pablo, que a través de la ley él se veía irreprensible, porque según él decía que si guardaba todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero ¿sabe? Se dio para que el hombre lo cumpla, para que el hombre lo guarde. ¿Por qué? Si el mandamiento se hubiera dado para que el hombre lo cumpla, pues la salvación sería por el mandamiento. Pero el mandamiento no salva. El mandamiento no da la salvación. El mandamiento sencillamente te acusa, te señala, te da la sentencia, te da la culpabilidad. El mandamiento te da la condenación. Por eso Dios dio la ley. Dios dio el mandamiento para que todo el mundo entienda que está bajo el juicio, que está bajo la condenación, que está bajo la ira de Dios. Por eso que el mundo entero lo primero que debe hacer es comprender perfectamente acerca de su corazón. ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son la raza humana? ¿Qué son el género humano totalmente maldito delante de Dios?
leyes para que todo el mundo comprenda que está maldito. Sigamos leyendo. Gálatas capítulo 3, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios nos concedió a Abraham mediante la promesa. Vuelvo a leer, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, Abraham ha sido bendito no por la ley. Abraham ha sido bendito por Jesucristo. La promesa es el evangelio del agua y el espíritu. La promesa es la gracia, la justicia de Dios. El evangelio del agua y el espíritu es la promesa que Dios había determinado tajantemente, que en esa promesa Dios bendecería todas las naciones de la tierra. Pero todas las naciones de la tierra que necesitaban poder entender primeramente, ¿estaban bajo qué? ¿Bajo la bendición o bajo el juicio? Todas las naciones del mundo estaban bajo el juicio. Por eso Romanos 3, verso 19, ¿qué dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso Dios ha dado su promesa. Para eso Dios ha dado su ley. Para que todo el mundo pueda entender que está bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios. Entonces, por eso miren. Entonces ya estamos entendiendo que la simiente de Abraham significa el evangelio, que la simiente de Abraham es Jesucristo, que la simiente de Abraham es el evangelio del agua y el espíritu. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. ¿Entiende? Mejor dicho, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada para que todo el mundo quede bajo el juicio, para que todo el mundo quede bajo la condenación. La ley nos salva, porque dice aquí que si la justicia verdaderamente fuera por medio de la ley, vino Jesucristo. Por demás vino Jesús el Salvador. Entonces, antes de Jesucristo, Dios envió sus leyes, Dios envió sus mandamientos. ¿Para qué? Para que todo el mundo se presente como culpable ante Dios, para que todo el mundo se presente bajo el juicio, que está bajo la ira de Dios, para que la bendición de Abraham les alcanzase a ellos. Ellos necesitaban poder entender que eran impíos, que eran pecadores, que eran transgresores del mandamiento, de que ellos eran malditos delante de Dios. Eso era lo que necesitaban entender. Pero no entendía. Mire, sigue diciendo Gálatas 3:22. Mira lo que dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué significa? Mas la Escritura lo encerró todo bajo. ¿Sabe lo que significa? Dios dejó su ley, porque la ley es el mandato, la ley es la escritura de Dios, la ley es la que se escribió en tablas de piedra. Entonces, Dios ha dado esa ley para encerrar a todo el mundo bajo el pecado. Dios no ha dado la ley para que todo el mundo entienda que es bendito porque cumple la ley.
Dios ha dado la ley para que el mundo entero entienda que está encerrado bajo el pecado, que está acorralado, que por la ley solo está destinado a la condenación eterna. Para eso Dios ha dado el mandamiento, para que los seres humanos comprendan que están bajo el juicio de Dios. Entonces, el pueblo estaba bajo el juicio de Dios. El pueblo judío entendió que estaban bajo la sentencia, que estaban destinados a la condenación, que eran hijos de las tinieblas, que eran hijos del infierno. ¿Entendieron eso el pueblo judío? No, no entendieron. ¿Cuál ha sido el problema de los judíos? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, él dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Ese es el problema de los judíos. Ese es el problema de los fariseos, de los maestros, y el problema de la religión de hoy en día. Pablo ha dicho: yo les doy testimonio del celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, es como si yo le dijera también testimonio de las personas a donde yo pertenecí. ¿Tienen celo de Dios? Sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque la historia también se repite en ellos. ¿Cuál es el problema de los judíos? Porque procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y como no se sujetan a la justicia de Dios, por tanto ellos se proclaman que son benditos, que guardan, que cumplen, pero con ese pensamiento solo están sentenciados, y la bendición de Abraham no los ha alcanzado aún todavía. La bendición de Abraham es la justicia de Dios. Esa es la bendición de Abraham, el evangelio del agua y el espíritu. Que Dios ha dado su justicia, que Dios ha traído en Jesucristo la bendición de Abraham para que alcanzase a todas las naciones de la tierra. Por eso, ¿cuál es la bendición de Abraham? Es Jesucristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. Se lo vuelvo a leer para que entendamos correctamente. Gálatas 3, versículo 17. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que como por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Que alcanza a todas las naciones del mundo. ¿Cuál es la bendición de Abraham que alcanza aún a los judíos, aún a los gentiles? Solo el evangelio, Jesucristo, la justicia de Dios. Por eso, estimados, realmente comprenden ahora por qué nosotros somos la descendencia de Abraham. ¿Por qué nosotros somos ahora los descendientes de Abraham? Porque nosotros somos los que hemos sido bendecidos en él,
Hemos sido alcanzados por la bendición de Abraham. Hemos sido alcanzados por la justicia de Dios, por la simiente, la cual Cristo. Entonces, cuando dice que es la simiente, significa a lo que Cristo vino a realizar por todos los seres humanos. Jesucristo vino como el Cordero para cargar los pecados del Calvario, para derramar su sangre y pagar con su sangre por los pecados del mundo y resucitar al tercer día. Esas son las obras de Jesucristo, y esas obras de Jesucristo todo eso es el Evangelio, lo cual se denomina la simiente de Abraham, que lo resume en Jesucristo. Entonces, ¿te ha alcanzado la bendición de Abraham? Si comprendimos nuestras tinieblas, si comprendimos que éramos personas sentenciadas bajo el juicio, si comprendimos que estábamos sentenciados a la vida eterna, si entendimos eso, la bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros por toda la eternidad. Por eso, qué importante es la bendición de Abraham. Pero para poder entender la bendición de Abraham, ¿qué necesitábamos entender? Nuestro juicio, nuestra condenación, que no éramos dignos, que nosotros realmente comprendimos como aquel romano: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Soy un hombre malo, soy un hombre maldito, que no puede cumplir la ley, no puede guardar tus mandamientos, por lo tanto, no entres bajo mi techo porque no soy digno. Así se ha presentado este romano, este centurión, como una persona indigna. Y por eso, ¿qué dijo Jesús? No he visto tanta fe en todo Israel. ¿Qué veía? Únicamente la justicia de los judíos. Porque si Jesucristo ha dicho, no he visto tanta fe como este hombre en todo Israel, significa la bendición de Abraham le alcanzó. La bendición de Abraham le alcanzó a este centurión, a este romano, que entendió en su corazón que no era digno delante de Dios, que era una persona malvada, que era una persona maldita delante de Dios. Eso fue lo que él comprendió. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Abra y mi criado sanará. Y dice la Biblia que Jesucristo le sanó. Le sanó. Ve, vaya, él es sano. Y creyó. Entonces este hombre alcanzó la bendición porque él entendió que no era digno. Pero el pueblo de Israel, ¿qué le había enseñado? Es digno de que le sanes a su hijo, a su criado, porque ama a esta nación, nos ha hecho una sinagoga. Ese hombre es digno de que usted tiene que hacerle el milagro. Porque eso es lo que enseña la religión. Si usted obedece a los mandamientos, si usted obedece a la ley de Dios, usted será bendito. Usted será cabeza y no será cola. Entonces, de esa manera, la religión está incentivando que mucha gente que puede guardar el mandamiento, pero cuando en realidad el mandamiento del Señor no se ha dado para que el hombre se presente como bueno, sino que el hombre se presente como malo, que está perdido, condenado, sentenciado al juicio eterno. Por eso, usted y yo, mi carne es igual que la de usted, y nuestra carne es enemiga de Dios. Según Romanos, los designios de esta carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. De esta manera, el pueblo de Israel necesitaba poder entender, comprender perfectamente acerca de la justicia de Dios. Por eso, estimados amigos,
¿Ha recibido usted la bendición de Abraham? ¿Ha recibido usted este evangelio del agua y del Espíritu? Este evangelio es la bendición de Abraham, en la cual Dios ha dicho: bendeciré en tu simiente a todas las naciones de la tierra. Comprendido que estaba sentenciado por la ley, sentenciado bajo el juicio, bajo la condenación, entonces usted ha recibido la bendición de Abraham, porque está creyendo que Jesucristo es el Cordero que fue bautizado para cargar sus pecados, llegó al Calvario para pagar los pecados del mundo y dijo: consumado es, y resucitó para nuestra justicia. Por lo tanto, esa es la bendición de Abraham, que esa bendición nos ha alcanzado a mí y a muchos nacidos de nuevo que están en muchas naciones del mundo, y seguirán alcanzando a muchos otros que creerán por la boca de los justos que predican del agua y el Espíritu. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Será hasta el día de mañana. Analice y medite estas palabras que hemos compartido en esta tarde. Dios me le bendiga a todos.